Sean todos bienvenidos a este curso de primeros auxilios que está destinado a todas aquellas personas que van a viajar con los próximos contingentes estudiantiles durante todo el año. Eh, Me presento, mi nombre es Gladys Chiodín, yo soy licenciada en enfermería, trabajo en conjunto con un equipo que está compuesto por el licenciado Sergio Ulrich, que es el coordinador de nuestra área, el técnico superior en emergencias hospitalarias, Bucarece Martín, el técnico superior en emergencias hospitalarias, Javier Giral, y el técnico superior en emergencias, Mario García. Nosotros pertenecemos al equipo de docencia de la Unidad Central de Emergencias y Traslados. Sí, dependemos del Ministerio de Salud Pública, la que va a hacer toda esta parte teórica, por así decirlo. Voy a hacer yo. Este curso va a contar en dos partes, ¿sí? Una parte teórica y una parte práctica, que para acceder a la parte práctica van a tener que aprobar a través de un examen esta parte teórica. Esta parte teórica va a contar con 8 módulos, ¿sí? En donde se van a abordar distintos temas en los que podemos brindar primeros auxilios y, por supuesto, pensando en cada contingente estudiantil que va a realizar su viaje de fin de curso. En esta primera instancia vamos a hablar de primeros auxilios y vamos a ver la diferencia entre emergencias y urgencias y cuál es la diferencia, cómo se definen, cómo se detectan. Eso es fundamental a la hora de prestar primeros auxilios. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos. Espero que sea de provecho para ustedes y estamos a su disposición para cualquier consulta. Eh, para comenzar, digamos, a desarrollar todo este tema y los subsiguientes, digamos, tenemos una imagen en donde se está asistiendo, el equipo de emergencias hospitalarias está asistiendo a una víctima y, por supuesto, no puede faltar, digamos, a todo lo que es asistencias a emergencias a nivel hospitalario, la ambulancia. Van a tener en en la página, la plataforma, un manual de primeros auxilios en el que elaboramos, digamos, también esto va a quedar escrito para que ustedes puedan acceder, leer y, por supuesto, cualquier duda que tengan, estamos a su disposición. Primero que nada, vamos a definir urgencias versus emergencias, si no vamos a ver el contexto de cada concepto, cómo se ubican, cómo se maneja y cómo se detecta. En primera instancia, el, el concepto de emergencia, que es, digamos, una situación que pone en peligro inmediato la vida de la persona, ¿sí? Y esto requiere también de atención inmediata. En todo y a lo largo del desarrollo de estas unidades, van a ver ustedes que yo le pongo como premisa principal el tiempo. El tiempo en las emergencias y las urgencias para realizar los primeros auxilios es, es fundamental, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta el factor tiempo. Y la segunda definición, que es urgencia, que si bien no es de riesgo vital inmediato, ¿sí? Es decir, no hay riesgo de vida en ese momento, pero puede evolucionar, es decir, puede cambiar y esa situación se puede convertir en una emergencia, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos siempre hay que tenerlos en cuenta para brindar primeros auxilios. Y abajo ven un cuadro en donde les puse ejemplos, tanto de emergencias como de urgencias, les voy a hablar de cada uno. Puse por ahí los que más
vemos a diario y les voy a explicar cada uno. En lo que es las emergencias, una reacción alérgica grave con dificultad para respirar, ¿sí? Es una emergencia, o sea, hay riesgo de vida de la persona. Es decir, una persona que sufre una reacción alérgica, que no sabía que era, que no tenía conocimiento de que era alérgico a cualquier alergeno, sea comida, bebida, plantas, picadura de insectos, ¿sí? Eh, hace una reacción alérgica a alguno de estos elementos y eh, empieza a evolucionar con dificultad para respirar, ¿sí? Eso es una emergencia, necesita atención inmediata. Después le puse mareo con pérdida del conocimiento. Es una persona que está mareada, que está hipotensa y pierde el conocimiento, no se recupera rápido. Es una emergencia porque no sabemos por qué se desmayó, entonces necesita recibir asistencia inmediata. Cefalea invalidante, es decir, dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza que no cede a pesar de que la hace reposo, de que se tomó un analgésico, ¿sí? Y que no le permite realizar sus actividades diarias, ¿sí? Puede haber vómito también. Esto puede ser un síntoma de que esa persona puede estar desarrollando una ACV, ¿sí? Entonces hay que darle mucha importancia al dolor de cabeza, ¿sí? Presión, después tenemos otra presión, dolor intenso en el pecho y o brazo izquierdo, que son sugestivos de que esa persona puede estar desarrollando un infarto, ¿sí? Hoy en día las enfermedades cardiovasculares están ahí como primera o segunda patología que más, digamos, es una emergencia que causa la muerte, entonces está ahí en las estadísticas, está como primero o segundo causas de emergencias que puede comprometer la vida de la persona. Después tenemos el paro cardíaco, sí, que también vamos a ver la parte de RCP, así que el paro cardíaco es una condición en donde la víctima puede perder, es más, está implícitamente eh, el hecho de que pueda perder la vida, entonces es de vital importancia saber hacer RCP, comenzar a hacer las maniobras de RCP hasta que llegue el servicio de emergencia. Después diversos traumatismos por accidentes, sí, que son, hay probabilidades que haya heridas, fracturas graves, hemorragias internas o externas, ¿sí? Hoy en día los siniestros viales, al menos aquí en nuestra ciudad de Posadas, están al día, digamos, es la cantidad eh, de siniestros viales que se ven por día, son muchos, ¿sí? Así que eso puede provocar traumatismos que también comprometan la vida de la persona. También las quemaduras, que también las vamos a ver en este curso, que las quemaduras severas pueden llegar a comprometer la vida de la persona dependiendo, digamos, eh, cuál es su causa, cuál es la extensión a nivel del cuerpo, ¿sí? Entonces, estas situaciones son emergencias y no hay que perder tiempo, activar el sistema de emergencias y que esa víctima pueda recibir asistencia por parte del personal de salud lo más rápido posible. Y después tenemos las urgencias, ¿sí? Eh, fracturas óseas, ¿sí? Heridas superficiales, la persona se cae, se puede producir una escoriación, una herida cortante, entonces, pero son superficiales, digamos, que con una simple curación eh, puede, digamos, puede llegar al servicio de emergencias para que sea revisado de todos modos por el personal de salud. La fiebre. Y acá está lo que dice, digamos, el concepto de urgencia, que si bien no es vital, ¿sí? No hay riesgo vital de inmediatamente, pero podría evolucionar una emergencia. ¿Por qué? Porque la fiebre en el paciente pediátrico puede generar convulsiones, ¿sí? Y ahí se transformaría en una emergencia. En cambio, en el adulto puede tener más tolerancia
Pero ahí está la diferencia en la que yo le digo que esa fiebre, de acuerdo al paciente que tenga fiebre, se puede transformar en una emergencia. El dolor abdominal, la dificultad respiratoria, la reacción alérgica, como es una reacción alérgica simple, que cede por ahí con las primeras medidas o los primeros auxilios que le brindemos, pero también puede evolucionar y convertirse en una emergencia. Un sangrado, una herida cortante que sangra eh, y que puede ser controlado en ese momento, pero también a la vez, si ese sangrado no cede, se puede convertir en una emergencia. El trabajo de parto, ¿sí? Que si bien eh, puede desarrollarse con normalidad, también puede haber complicaciones durante ese trabajo de parto y pasaría a convertirse también en una emergencia. Como verán, eh, son ejemplos y son situaciones que a diario ocurren y que eh, no solamente esto le va a servir para que ustedes puedan desenvolverse en su labor diaria, sino que también le va a servir para su vida personal. Entonces vamos a definir, por supuesto, qué son los primeros auxilios, que son cuidados inmediatos que se brindan a una persona lesionada o enferma hasta que llegue la ayuda profesional. Es decir, yo voy a realizar medidas mínimas para poder eh, ayudar a esa persona y acompañar hasta que llegue el servicio de emergencia. Y tiene tres objetivos principales que son preservar la vida, evitar que empeore, ¿sí? Esa persona o la lesión que tenga, evitar que evolucione a cambie la gravedad, por así decirlo, y facilitar la recuperación de esa persona. Y para esto hay tipos de primeros auxilios que son varios, digamos, y se clasifican en primeros auxilios básicos, ¿sí? Que serían RCP básica, ¿sí? Control de hemorragias, inmovilizaciones. Y después tenemos los avanzados, que ahí se incluye el RCP con el uso del DEA, es decir, el desfibrilador automático externo, el manejo de las vías respiratorias, que también es uno de los capítulos de este curso. También tenemos los primeros auxilios psicológicos en una situación de apoyo emocional, en una crisis, es decir, se van a trabajar con contingentes de adolescentes, ¿sí? Que van a estar lejos de sus domicilios, lejos de sus casas por varios días, y esto puede traer que extrañen o que emocionalmente se sientan mal en algún momento del día o en algún momento del viaje, y entonces van a tener que brindarle apoyo emocional en ese momento de crisis para el adolescente, ¿sí? Y estos son los auxilios psicológicos. Después, primeros auxilios en lugares remotos, es decir, que ustedes van a tener, ¿a qué se refiere lo que dice ahí que es actuación sin asistencia médica inmediata? Es decir, ustedes van a estar eh, lejos de los hogares de esos adolescentes, entonces van a tener que tomar determinaciones o van a tener que decidir si lo que está manifestando, lo que está ocurriendo con ese adolescente en ese momento necesita o no asistencia médica. Yo les recomiendo que siempre que tengan duda o que digan, no sé si es algo grave o no estén seguros, digamos, brinden los primeros auxilios, pero también a la vez que que el alumno pueda recibir una consulta médica o una consulta en una guardia de emergencias y que descarte que lo que esté pasando en ese momento no sea grave. También, por qué son importantes los primeros auxilios? Eh, Porque en primera instancia disminuye la mortalidad de la víctima que está sufriendo una urgencia, una emergencia en ese momento, ¿sí? Si yo detecto una emergencia o una urgencia, puedo realizar ciertas acciones que
disminuyan la mortalidad de esa persona hasta que llegue el servicio de emergencia. Mejora la respuesta del servicio de emergencias también. ¿Por qué? Porque en cada asistencia, obviamente, todas son distintas. Entonces, puede haber errores, por supuesto, y esto hace que mirar ese error, corregir ese error, lleve a que mejore la calidad de asistencia y, por supuesto, acá entra también el factor tiempo, se disminuye el tiempo de asistencia. También fomenta la cultura de la prevención, es decir, si yo tuve la posibilidad de presenciar un paro cardiorrespiratorio, realicé RCP, y más allá del resultado de si la víctima eh, murió o vivió, va a fomentar en mí algún cambio. Esa asistencia, esos primeros auxilios que yo tuve la posibilidad de brindar, porque hice este curso, eh, es de suma importancia porque yo me voy a poner a hacer si esta persona sufrió un paro cardíaco en la calle, ¿y qué pasó? ¿Tenía alguna patología de base? ¿Ya estaba en tratamiento y de todos modos se produjo esta parada cardiorrespiratoria? Y entonces esto de la cultura de la prevención va a hacer que pensemos en esa situación que nos tocó vivir o en esa situación en la que nos tocó realizar los primeros auxilios y, y poder en nosotros mismos plasmar la prevención de ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para tener un corazón sano? ¿Qué tengo que hacer para tener un sistema cardiovascular sano? Entonces, esto de la cultura de la prevención aparece justamente, no siempre cuando realizamos nosotros los primeros auxilios, sino que nos toca presenciar una situación en la que se está brindando primeros auxilios a una persona, también nos hace reflexionar. Y con esto de los primeros auxilios, eh, hay leyes en Argentina, sí, y obviamente a nivel mundial, pero estamos hablando de aquí de la Argentina, que protegen, por así decirlo, a la persona que brinda estos primeros auxilios en situaciones de emergencia, es decir, en donde la vida de la persona corre peligro, ¿sí? Y esa es la ley del buen samaritano, que es la ley 26.529, ¿sí? En donde básicamente los protege a ustedes si ustedes ayudan a alguien en una situación de emergencia, ¿sí? Es por eso que se está como promoviendo que los civiles aprendan primeros auxilios, ¿sí? Que no tengan miedo. Acá voy a traer a modo de ejemplo, eh, a ver si alguno recuerda el caso Fernando Báez Sosa, ¿sí? El chico que habían lesionado la salida de un boliche. Cuando alguien pide, no sabría decirle quién, auxilio, se acerca una persona, a una chica, a realizarle RCP, y luego en el juicio ella es juzgada porque le realizó RCP y ella al realizarle RCP, el chico se murió porque ella le realizó RCP. Por supuesto que esto fue desestimado y estaba comprobado que las lesiones que tenía esta víctima eran producto de la agresión que había sufrido anteriormente y no por haber realizado RCP. Y entonces siempre hay que tener en cuenta que si es una situación de emergencia estamos protegidos. Después tenemos el deber de socorro, que es el artículo 108 del Código Penal, en el que habla de la obligación de ayudar si no hay riesgo personal y también si no hay otra persona en el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que primero y principal, si yo tengo la intención, yo realicé el curso de primeros auxilios y tengo la intención de ayudar en una situación de emergencia, y veo que estoy yo solo, ¿sí? Y entonces tengo la obligación de realizar los primeros auxilios, pero siempre y cuando tengan siempre en cuenta esto,
no haya riesgo personal, es decir, que no haya algo que a mí me pueda provocar daño, ¿sí? En la escena donde esté la víctima. Así que primeramente, si hay algo que puede dañarme a mí, o sea, yo tengo la intención de ayudar, pero hay fuego, hay químicos, hay derrame de combustible, o sea, hay riesgo para mí también. Por supuesto que voy a tratar de preservar mi vida, ¿sí? Hasta que llegue o la ayuda. Lo que sí puedo hacer, por supuesto, es pedir ayuda, es activar el sistema de emergencia y una vez que no hay peligro, entonces ahí sí puedo ingresar a la escena y prestar los primeros auxilios. Y también existe la ley 27.159, que esa es nuestra, es de acá de la Argentina, en donde se promueve la capacitación obligatoria en RCP para personas civiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque está científicamente comprobado y hay muchos estudios que si yo detecto una parada cardiorrespiratoria en donde me encuentre, activo el sistema de emergencias y comienzo con RCP, esa persona tiene muchas chances de sobrevivir, ¿sí? Esto no es al 100%, es decir, no todas las veces que yo realice RCP, eh, la persona se va a salvar, ¿sí? Porque siempre hay factores, ¿sí? Factores de riesgo que tenía esa persona y que le provocaron una parada cardiorrespiratoria en la vía pública y justamente yo me encontraba en ese lugar, ¿sí? Entonces hay que ver los factores eh, que tenía esa persona, pero esta ley lo que impulsa, digamos, es a que la gente se anime a realizar RCP si es necesario en una situación de emergencia hasta que llegue el servicio de asistencia. Después tenemos prácticas preventivas, ¿sí? También esto de los primeros auxilios también conlleva esto, a que existan prácticas preventivas ¿sí? Existen muchas estrategias. Ahí le puse dos ejemplos que nos tocó vivir, creo que también como argentinos. Uno es el COVID, en donde uno cuando se acercaba a ya sea a un comercio, a una farmacia o donde fuere, había este estilo de carteles en donde explicaban los síntomas, explicaban qué es el COVID y explicaban las maneras de contagio y la manera de prevenir, ¿sí? Esto fue algo que se vio en toda la Argentina, ¿no? Y también el dengue, ¿sí? Que también fue una epidemia, ¿sí? Acá en Argentina, entonces había carteles, había videos informativos en donde explicaban de que si tenías estos síntomas, acercarse al centro de salud, ser evaluado por un profesional de la salud, ¿sí? Para evitar mayores complicaciones. Y estas prácticas preventivas, digamos, en donde eh, hay estrategias, digamos, la capacitación en los primeros auxilios está primero, como ustedes ven ahí, ¿sí? Buscar la manera de que todos se capaciten en primeros auxilios. Em, en situaciones, digamos, el uso de equipo de protección personal, el conocimiento, y esto es algo muy importante que quiero que se lo graben y que se lo memoricen, el conocimiento de los números de emergencia. Es decir, ustedes van a salir de la provincia con un contingente estudiantil, por ende van a tener que, eh, al llegar al lugar donde sea que vayan, saber cuál es el número de emergencias local y saber también dónde se encuentran los hospitales, ¿sí? O sea, eso es algo que van a tener que buscar cada vez antes de salir de viaje, ¿sí? Número de emergencias y hospitales más cercanos a donde ustedes estén. Y también, por supuesto, tienen botiquín de primeros auxilios. ¿Dónde está ese botiquín ubicado dentro del micro? ¿Qué tiene? ¿Qué le puede llegar a faltar? ¿Sí? O sea, que se van a tener que tomar el trabajo de revisarlo y saber dónde está, que esté accesible
para cualquier situación que se pueda eh, llegar a dar durante el viaje. Y para resumir este capítulo, esta primera parte, les dejo algunos tips para que tengan en cuenta, es decir, la diferencia, aprenderse bien la diferencia entre urgencia y emergencia, la definición y los tipos de primer auxilio, la importancia del aprendizaje temprano, es decir, ustedes antes de viajar van a hacer este curso y lo van a probar para poder estar al frente de un contingente de adolescentes que viaja, ah, que realiza su viaje, digamos, de fin de curso. Conocer también las normativas que están acá en la presentación. A nivel acá en Argentina son esas que yo les nombré, así que saber que legalmente están cubiertos si asisten en una emergencia y las prácticas preventivas claves para cada situación. Es decir, si ustedes van a asistir a un parque de diversiones, que según su evaluación o inspección ocular ven que no está en condiciones para que los chicos accedan, y por supuesto van a tratar de prevenir y ver a qué juegos o seleccionar los juegos que se encuentren con todas las medidas de seguridad para que no se produzca ninguna lesión en cada uno de los alumnos. Y tres preguntas así para la reflexión final. ¿Cómo actuarían si están ante una víctima que se asfixia? ¿Qué harían si alguien se desmaya? ¿Saben qué hacer? ¿Saben qué no hacer? Y acá vuelve a recalcar saber dónde está el botiquín de primeros auxilios, qué contiene el mismo y está o no está al alcance del que va a estar a cargo de realizar los primeros auxilios. Y acá como reflexión final, aprender primeros auxilios puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto es súper importante para que ustedes tengan en cuenta y para que lo piensen, ¿sí? Que yo, en donde esté o en donde me desempeñe, ya sea en una oficina, en una industria, donde sea, si yo sé primeros auxilios, puedo salvarle la vida a un compañero, a la persona, y como les dije anteriormente, esto de los primeros auxilios no es que solo lo van a aplicar a nivel laboral, sino que les puede servir para su familia. Muchas gracias y a su disposición para cualquier consulta.